81, Karilla B, en la Mishnah que se encuentra unos 10 renglones de abajo hacia arriba. Matnitin. Tenemos una nueva Mishnah, nos dice lo siguiente, Nitma Shalem Orbo. Ahora vamos a analizar qué hacemos nosotros con la ofrenda misma de Pesaj que se impurificó. Es decir, hasta ahora nosotros estudiamos que si era del público, se la hace con impureza y se la come con impureza, porque todo el objetivo de la ofrenda de Pesaj era que sea consumido por las personas. Entonces, si teníamos a la mayoría del público impuro, se lo hace todo con impureza, incluso los puros, dijimos, lo hacen también con impureza, no hacemos diferencia en el público y todo se va a hacer y consumir con impureza. Eso no había duda alguna. Ahora bien, en la Mishnah anterior estudiamos, si un particular se impurificó, entonces nosotros marcamos una diferencia. Si la sangre ya se salpicó, entonces funcionó porque el tzitz meratze, la vinchita, la tiara que usa el Kohen Gadol, habilitó y es válido, no lo va a comer, no tiene que hacer Pesaj Sheni. El punto es, ¿qué hacemos ahora con la carne de esta ofrenda de Pesaj que no es consumida? A eso viene la Mishnah y nos dice así, Nitma Shalem, si se impurificó por completo todo el cuerpo del corderito o del chivito que pusimos a asar, se impurificó por completo, Orbo, o se impurificó en su mayoría. Sorfin oto lifnei habirá me'atzeah ma'araja. Ahí vamos a exigirle la incineración de la ofrenda de Pesaj por haberse impurificado, como lejaorá. Aparentemente así dice claramente el pasuk, que es la manera de obrar con una carne que se impurificó. El pasuk dice va a pasar la carne que haya tocado algo impuro se impurificó y hay que incinerarla, hay que encenderle fuego. Entonces vamos a exigir acá también la quema de esta ofrenda, pero va a ser el lifnei habirá. La quema se exige que se haga específicamente adelante del Beit HaMikdash, enfrente a él. Birá es uno de los nombres que tiene el Beit HaMikdash. Lo vamos a quemar delante del Beit HaMikdash. Y vamos a utilizar de las maderas que estaban separadas para utilizar en el Mizbeach y quemar las ofrendas. Vamos a tomar de esas maderas que estaban separadas y quemaremos e incineraremos la ofrenda de Pesaj con esas maderas, a pesar de que son el patrimonio del Kodesh, pertenecen al Beit HaMikdash, está habilitado a utilizarlas para quemarlas, que lo vamos a analizar bien en la Gemara. Esto es, cuando se quemó en su totalidad o en su mayoría. Pero si se impurificó una minoría, un trozo solamente de la ofrenda de Pesaj se impurificó, o dejan notar, o lo que sobró, no se impurificó nada, comieron de la ofrenda de Pesaj, pero les sobró de la carne, que también estamos en una falta de la Torá. Está prohibido el ototirum menu ad boker. La Torá dice que no sobre nada de él hasta la mañana. De haber sobrado, incurrieron en una falta. También la Torá dice menu ad boker, baeshti sorofu. Lo que sobró hasta la mañana tiene que ser incinerado. Ahí nos dice, sorfino tope hasrotehen o algagotehen. Ahí no les vamos a exigir que lo incineren delante del Beit HaMikdash. Lo pueden quemar e incinerar en todo Jerusalén, en sus patios o en los techos de sus casas, en un lugar visible y público. Y esta vuelta, lo van a quemar con leñas y maderas propias de ellos. No están habilitados para utilizar de las maderas que son del Kodesh. Hatzikanim, que esas personas que son bastante agarradas con su dinero y no quieren gastar y utilizar de su leña y de sus maderas, ellos fueron habilitados para poder quemar notar este excedente de la ofrenda que les sobró o la minoría que se les haya impurificado, pueden quemarlo pero delante del Beit HaMikdash nuevamente y utilizando la madera que era del Beit HaMikdash para ahorrarse sus propias maderas. El Tosafot nos explica aquí un poquitito que estas personas eran tan avaras que si nosotros no les permitíamos utilizar las maderas del Hekdesh, ellos no iban a quemar
estos sobrantes de carne o esta carne que se impurificó está dando en una falta y provocando más tropiezos con la carne que esté por ahí dando vueltas. Por lo tanto, prefirieron habilitarles a que puedan hacer uso de estas maderas que eran del Hekdesh. Dice la Gemara, Maitama. Lo que la Gemara quiere entender es cuál es el motivo que se exige la quema exclusivamente delante del Bet HaMikdash. De acuerdo a los parámetros que nosotros estudiamos anteriormente, en el capítulo 2, en el Perek Bet, de aquí, de este mismo tratado, en la hoja 24, en la carilla A, la obligación de quemar carne de ofrendas que se impurificaron es en el mismo lugar en el cual ellas deberían haber sido consumidas. Nosotros tenemos diferencia en los niveles de los korbanot. Hay ofrendas que se llaman Kodesh Kodashim, serían santas dentro de las santas, y hay otras que son llamadas Kadashim Kalim, ofrendas de santidad liviana. Las Kodesh Kodashim, aquellas que están habilitadas a ser consumidas, se consumen únicamente por los Kohanim dentro de la Azara, dentro del patio principal del Bet HaMikdash, y no pueden salir de ahí en absoluto. Las Kadashim Kalim, las que son de una santidad más liviana, se la puede consumir en todo Jerusalén y también está habilitada para el resto del público. Obviamente con sus condiciones, tiene que ser consumido con pureza, en un tiempo limitado de tiempo, etc. Pero se la puede consumir en todo Jerusalén. En cualquier caso, cualquiera de ambas que se haya impurificado o haya tenido algún otro inconveniente de acuerdo a la halajá que exige ser incinerado, se lo va a incinerar en el mismo lugar donde se podría haber consumido. Los Kodesh Kodashim únicamente serán incinerados adentro del patio, dentro de la Azara, y los Kadashim Kalim se pueden quemar en todo Jerusalén. Por lo tanto, cabe preguntar, ¿por qué aquí la Mishnah, tratándose de un Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach, que se puede consumir en todo Jerusalén? ¿Por qué se exige solamente la incineración delante del Bet HaMikdash? ¿Cuál es el problema de quemarla en el resto de la ciudad? Maitama, esa es la pregunta que está haciendo aquí la Gemara. Para avergonzar a sus dueños. Al ser que estos dueños son los responsables de la ofrenda de Pesach, y ellos saben que tiene que ser consumida con pureza y que ellos mismos se tienen que mantener puros, y sin embargo se descuidaron, no estuvieron atentos y se les impurificó la ofrenda de Pesach, que es una sola vez al año, y tendrían que haber estado atentos, no se cuidaron y se les impurificó. Entonces, para que pasen vergüenza y en la próxima oportunidad estén mucho más atentos de cuidarse que no se purifique, exigieron que se lo queme únicamente delante del Bet HaMikdash. Entonces, ahora, todas las personas que están accediendo al Bet HaMikdash van a verlos que están quemando ahí la ofrenda de Pesach, y van a saber que es porque se les impurificó y no la cuidaron. Obviamente que esta acción va a generar mucha presión sobre estos transgresores, y la próxima vez van a estar alertas de que no se impurifique. Esto, igualmente, como dijo la Mishnah, si se impurificó en su totalidad o en su mayoría, que eso implica un gran descuido por su parte, echar a perder absolutamente toda la ofrenda, no estuvieron atentos en toda la ofrenda. En cambio, cuando Nisman Miutó fue una minoría, es decir, que ellos en gran medida lograron preservar la pureza y algún trozo con él se descuidaron, como es una falta menor, ahí no les exigieron que tengan que quemarlo delante del Bet HaMikdash. Sin embargo, sí tenía que ser igualmente en un lugar público, o en el techo de las casas, o en el patio, en un lugar visible, para que también noten que él está quemando la carne del Pesach. Evidentemente no era el asado, ya que dijimos que la ofrenda de Pesach se asaba toda conjuntamente, entera, etc. Entonces también van a notar que estuvo en una falta, pero va a ser algo mucho más discreto y poco notorio. Solamente las personas que están cerca a donde él vive son los que van a poder notarlo. Ahora bien, pregunta la Gemara, Urmino, aparentemente tenemos una contradicción entre nuestra Mishnah y la Mishnah que estudiamos en el capítulo 2, que nombramos al explicar la Mishnah. Estudiamos allí atrás, aquella persona que salió de la ciudad de Jerusalén, y de pronto recordó que él tenía en su poder carne de las ofrendas. Y una vez que sacamos la carne fuera de Jerusalén,
Nifsal Beyotze, se arruinó y queda prohibida su consumo por haber salido del espacio que la Torá le había delimitado. También ahí el din es que tiene que ser incinerado. Sin embargo, la Mishnah ahí nos marcó una diferencia y dijo así: Imavar Sofim, Sorfobim como, si él ya pasó Harat Sofim, aquella montaña que se la puede traducir como la montaña Mirador, ya que desde ahí hay vista hasta el lugar del Bet HaMikdash, y pasando ese lugar ya queda oculto de la vista de las personas. Si llegó hasta ese lugar, entonces, Sorfobim como, los Jajamim fueron más, vamos a decir, permisivos con él, y accedieron a que la queme en ese lugar, incluso que estamos fuera de Yerushalayim. Pero, si todavía no había llegado hasta Tzofim, a este mirador, entonces le exigimos su regreso por completo a la ciudad de Yerushalayim. Se tiene que acomodar delante del Bet HaMikdash y lo va a quemar ahí con maderas que son de la Barajá, maderas que pertenecen al Bet HaMikdash, que eran originalmente para la quema de los korbanot. Entonces tenemos aquí aparentemente dos inconvenientes. Primero, estamos hablando incluso de una minoría, como está escrito claramente ahí en la Mishnah. Nos trajo discusión si esta exigencia de regresar a Yerushalayim es con un trozo del volumen de una aceituna o el trozo de un volumen de un huevo, pero tiene que volver, incluso que tenga esa medida solamente, que claramente es una minoría de toda la ofrenda de Pesaj. Entonces, está hablando de una minoría y exigió el que sea quemado delante del Bet HaMikdash, cosa con esa Mishnah dijo que eso era cuando pasaba en su totalidad, en su gran mayoría. Entonces, primera contradicción es que ahí habla incluso de la minoría que tiene que ser quemado delante del Bet HaMikdash. En el segundo punto, dijo que utilizan madera perteneciente al Bet HaMikdash, cosa que nuestra Mishnah no dijo así y exigió que sea con madera propia. Ahora bien, dice la Gemara, Amar Rav Hama bar Okba, dijo Rav Hama bar Okba, la kashia, esto no sería un inconveniente. Kan be'achsanai, kan be'bar bayit. Nuestra Mishnah, cuando habla de una minoría, exigió que la queme él en su propiedad, en su patio, en su techo y con sus propias maderas, es porque se trata de un habitante de Jerusalén y él tiene entonces sus posesiones en el lugar y puede exigirse que lo queme con sus propias maderas. En cambio, la Mishnah del capítulo anterior, estamos hablando de una persona ajena a Jerusalén, un huésped que vino a cumplir con la mitzvah, con la orden y el precepto de la ofrenda de Pesaj, que no tiene sus pertenencias aquí en Jerusalén. Entonces, ahí Jajamín dijeron, no podemos exigirle que además de regresar a Jerusalén para tener que quemarla, también tengan que comenzar ahora la búsqueda de leña para comprar y que sean sus propias leñas. Suficiente con que lo estamos haciendo regresar, lo puede utilizar de la madera del Bet HaMikdash. Así es como contesta Rav Hama bar Okba. Inmediatamente ahora vamos a ver por qué tenía que quemarlo delante del Bet HaMikdash. Papá Amar, Ave Achsanai. La papá dice, no es necesario marcar la diferencia entre un habitante de Jerusalén y un extranjero. Podemos estar hablando todo de personas extranjeras y ajenas a Jerusalén. La diferencia va a estar si la persona esta se había entrado en pleno viaje de regreso a su hogar. Ahí nosotros somos más permisivos con él y le decimos que puede quemarlo con las maderas del Bet HaMikdash. En cambio, nuestra Mishnah es que el hombre todavía no había emprendido el viaje, estaba dentro de Jerusalén. Entonces somos más exigentes con él, que consiga la madera y que lo queme dentro de Jerusalén con madera propia de alguno de los patios o techos, terrazas de las casas de la ciudad. Rab Zevid Amar, Leolam que de Amar Meikara. Rab Zevid dijo, no señor, es como dijo Rav Hama bar Okba. Hay diferencia entre el habitante de Jerusalén y un extranjero. Cambia Aksaray, cambia Barabayt. Aquí estamos hablando. La Mishnah del capítulo anterior
estamos hablando en un extranjero. La Mishnah de nuestro capítulo aquí está hablando en un habitante de Jerusalén. Y a pesar de que no estaba en el viaje, es decir, este huésped al cual nosotros le estamos habilitando utilizar maderas de Bet HaMikdash, no como quiso explicar Rapapá, porque él ya había pensado, había comprendido su regreso, estaba en el camino y entonces lo estamos trastornando, haciéndole buscar madera. No, no, no. Incluso que él está todavía en Jerusalén, no emprendió el regreso y tiene todavía, como quien dice, cierta facilidad de conseguir madera porque él todavía estaba aquí. De todas maneras, Aksanay, al tratarse de una persona ajena a Jerusalén, que Bandeletle, hacer que él no tiene sus pertenencias aquí en el lugar, Asaú Ketzikanim, lo consideraron como aquellas personas avaras que fueron nombradas al final de nuestra Mishnah. Ditenan, como estudiamos en la Mishnah, Hatzikanim Sorfin Oto Lifne Abirá Bishvil Lehinot Beatzia Me'alajá. Aquellas personas avaras, dijimos, ellos quemaban la ofrenda de Pesach que se les impurificó delante del Bet HaMikdash con madera de Bet HaMikdash, Lehinot Meatzia Me'alajá, para aprovechar las maderas que eran del Bet HaMikdash. Y a ellos se les autorizó, y si bien, como dijimos anteriormente en la Mishnah, esto pertenece al Kodesh, y una persona no puede hacer uso de las cosas del Kodesh para uno mismo. Eso es considerado Me'ilá, es una prohibición de la Torá, estaría en falta, debería tener que dar una ofrenda, una Sham Meilot, una ofrenda de culpa por haber hecho esto. Sin embargo, nos dice Rashi y así también el Tosafot, que en esta situación el Beddin condicionaba que aquellas personas que consagraban y donaran la leña para el Bet HaMikdash, estaba condicionado que se le podía dar uso para estas personas. ¿Quiénes son estas personas? Tanto para aquel que se le haya impurificado la mayoría o la totalidad de su ofrenda de Pesach, que quemen con madera del Bet HaMikdash, que ahora vamos a ver específicamente por qué exigíamos así, o para estas personas avaras que si nosotros no le habilitábamos el uso, no iban a cumplir con la orden de quemarlo. Entonces el Betín condicionaba que la Kedushá, la santificación que le dieron a estas maderas, está limitada a este condicionamiento. Por eso es que ellos podían utilizarlo. Y aquí nos agrega entonces Rab Hamá bar Okva y Rab Zebir, que también a aquellas personas ajenas a Jerusalén se les habilitaba el uso de la madera del Bet HaMikdash, ya que ellos no poseían maderas en este lugar. Ahora bien, dice la Gemara, y con esto vamos a terminar de comprender toda la idea general de nuestra Mishnah. Tanu Rabbanan, Baule Sorfom Hasrotehen Umeasia Barajá en Shom'im Lahem. Si estas personas deciden, yo lo voy a quemar, no delante del Bet HaMikdash. Yo saqué, bien, un trozo fuera de Jerusalén, o a mí se me impurificó una minoría de la ofrenda de Pesach dentro de Jerusalén, que se exige la quema, como dijimos. Lo quiero quemar en mi casa. Lo voy a quemar en el patio de mi casa con madera propia. La Mishnah en el capítulo 2 dijo, no señor, si la sacaron afuera y no pasaron a Sofí, no pasaron el mirador, vuelven a Jerusalén y lo queman delante del Bet HaMikdash y con madera del Bet HaMikdash. Lo mismo aquí en nuestra Mishnah, si se impurificó una minoría, lo quema en sus casas y con madera propia. Entonces, aquí dice, si él quiso quemarlo, ¿sí?, en su propia vivienda, en su propio patio, y con madera de la marajá del Bet HaMikdash, es decir, acepto utilizar, como está dicho aquí, la madera de la marajá, pero quiero quemarlo en mi propio patio, en Shom'im Lahem, no les vamos a habilitar. ¿Qué quiere decir? Lifnei Abirá Umeatzia Asman en Shom'im Lahem. Y lo mismo, si él quiere utilizar madera propia y quemarlo delante del Bet HaMikdash, tampoco le vamos a habilitar. Tiene que ser únicamente de la manera que estamos diciendo. Si es delante del Bet HaMikdash, tiene que ser con las maderas del Bet HaMikdash. Y si es en el patio de su casa o en el techo, en la terraza de su casa, es con madera propia. Y no aceptamos una combinación de ambas.
Explica la Gemara. Entiendo que si ellos van a utilizar madera de Bet HaMikdash y quieren quemarlo en sus propias viviendas, no les permitimos. Supongamos, este hombre, como dijimos, que era extranjero y sacó un trozo de Jerusalén, que le exigimos volver y quemarlo con madera de Bet HaMikdash en la entrada del Bet HaMikdash, delante del Bet HaMikdash. Este hombre dice, yo consigo una casa que me prestan, puedo quemarlo en el patio de la casa de un conocido que yo tengo. Nada más que denme de la madera de la marajá del Bet HaMikdash, ya que yo no poseo aquí, que dijimos que a ellos se les habilitaba. No les vamos a aceptar. Eso, dice la Gemara, es comprensible. ¿Por qué? Está perfecto y se entiende con madera de Bet HaMikdash, de Hazoten en sus propios patios, que no se le habilite. En Shomim Naim no escuchamos esa petición. Quizás sobren de la madera, es decir, le prestamos madera de Bet HaMikdash, él quema e incinera los trozos que se le purificaron, pero quizás sobró leña. No hubo necesidad de utilizar toda la leña. Y salían ahora en un tropiezo, porque esa madera tiene que dushar, tiene santidad, es patrimonio de Bet HaMikdash, y no le puede dar absolutamente ningún tipo de uso particular. Solo fue condicionado que puede utilizar para la incineración de la ofrenda. Entonces, si lo hace delante de Bet HaMikdash, no tenemos problema. Lo que sobró, regresa a Bet HaMikdash, que está ahí al lado inmediatamente. Pero si lo va a llevar hasta las casas, hasta el techo, lo que sobre es muy probable que vengan a dar algún uso y estemos en una falta de la Torá. Por eso es comprensible que no se acceda a esa acción. Pero cuando el hombre propone, yo sé, tengo que pasar vergüenza, no hay problema. Asumo, pasaré vergüenza quemándolo delante de Bet HaMikdash como corresponde. Pero no quiero hacer uso de las maderas de Bet HaMikdash, quiero utilizar maderas mías propias. Suficiente con lo que yo ya cometí un error, que también voy a hacer uso de la madera de Bet HaMikdash. Voy a gastar dinero y voy a utilizar mi propia madera. ¿Cuál es el inconveniente? Ahí está, mano. ¿Cuál es el motivo que no le accedemos? Yosef dijo, para no avergonzar a aquellas personas que no tienen esa capacidad y esta disponibilidad monetaria de poder ellos solventar sus propias maderas y leñas para la quema. Entonces, si nosotros vamos a acceder al pedido de ellos, mayormente la gente va a querer utilizar de lo suyo y no va a hacer uso del Bet HaMikdash. Y aquellos que no puedan se van a sentir avergonzados porque va a quedar en boca de todos y develado de que ellos no poseen dinero y se van a avergonzar. Por lo tanto, los Jajamim no hicieron diferencia, dijeron absolutamente todos utilizan de la madera del Bet HaMikdash para preservar la dignidad de aquellas personas que no poseían el dinero. Rabá Amar, mi Penea Hashad, Rabá, sin embargo, dio otro argumento. No es para no avergonzar a quienes no poseen, sino para que no vengan a sospechar de ellos. ¿Qué quiere decir? Ellos quemaron con sus propias maderas y luego el sobrante de las maderas se lo vuelven a llevar. O sea que son maderas propias de esas que no tienen ninguna kedusha. Aquella persona que desconozca que es madera propia de ellos, entonces él va a creer que estos hombres se están robando y llevando la madera de Bet HaMikdash para su propio uso. Porque normalmente y originalmente, como dijimos, se quema con la madera del Bet HaMikdash. El sobrante tiene que quedar para el Bet HaMikdash. Y este hombre se lo está llevando para venir a sospechar de que él le está robando al Bet HaMikdash. Por lo tanto, deben utilizar la madera del Bet HaMikdash y que quede ahí y no accedemos a que usen su madera propia para evitar confusiones en los habitantes que están viendo. Mai Benayu, ¿qué sale de diferencia entre un motivo y otro motivo? Y que Benayu, de Aite Kane de Hariyuta, de la Hazla Maraja, va a haber una diferencia muy sencilla. Si el hombre dona de sus propios árboles y leñas para quemar la ofrenda que se le purificó, podemos marcar la siguiente diferencia. El hombre, si trae para quemar hojas de palmeras, trae cañas,
le vamos a acceder de acuerdo a Rabá. ¿Por qué? Si la sospecha es porque van a decir que el hombre está robando de la leña del Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash no se utilizaba ni cañas ni hojas de palmera. Nadie va a creer que estos artículos son patrimonio del Bet HaMikdash. Por lo tanto, de acuerdo al motivo de Rabá, accedemos con facilidad. ¿Usted quiere? No hay problema. Traiga cañas, traiga hojas de palmera o algún otro producto que no se utiliza en el Bet HaMikdash y le vamos a permitir. En cambio, de acuerdo al primer motivo, al motivo de Rabbi Yosef, que es para no avergonzar a quien no tiene, no le vamos a permitir tampoco. Porque usted por lo menos tiene para hojas de palmera y hay otros que ni siquiera tienen para eso y se van a sentir avergonzados. Por lo tanto, de acuerdo a Rabbi Yosef, no le vamos a permitir y de acuerdo a Rabá, sí le permitiríamos. Esta es la diferencia que sale entre los dos motivos. Similar a este tipo de discusión, aprovecha la Gemara y nos trae una Mishnah en el Tratado de Tamid. Tenaratam, allí estudiamos Rosh Amad, el encargado de los Kohanim. En el Bet HaMikdash estaban las familias de Kohanim que trabajaban diariamente y cada día había un responsable que estaba por arriba de todos los Kohanim que les tocaba trabajar en ese día. Ahí la Mishnah está hablando qué pasó si hay Kohanim que se impurificaron durante la noche, tuvieron algún inconveniente, alguna secreción prostática, alguna eyaculación nocturna y se impurificaron y no pueden ahora participar del servicio del Bet HaMikdash. De hecho, tenemos incluso que echarlos y sacarlos del Bet HaMikdash, ya que una persona impura no puede estar dentro del predio del Bet HaMikdash. Figura ahí, Rosh Ha'amad llama el encargado paraba a todos aquellos que se impurificaron en la puerta occidental, la puerta oriental, perdón, la puerta este de la Har HaBayit, de la entrada al monte del Bet HaMikdash, el lugar donde pueden estar parados los impuros. Dentro de él estaría prohibido, así estudiar así. Entonces lo paraban en la puerta de acceso a la Har HaBayit, al monte del Bet HaMikdash, y quedaban expuestos delante de todos, que se enteren que estos Kohanim se impurificaron. Esto es lo que figura ahí en la Mishnah. Y ahí es donde surge el inconveniente. Maitama, ¿cuál es el motivo que nosotros paramos a todos los impuros ahí y los exponemos delante de todo el público? Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, que debe Vayeshan, nuevamente similar a nuestra Mishnah, para avergonzarlos. Así como nuestra Mishnah, les exigimos la quema de la ofrenda de Pesach delante de Bet HaMikdash para que todos vean y se avergüencen que ellos fueron descuidados en impureza. También a estos Kohanim, ustedes tenían que trabajar en Bet HaMikdash, servir a Boreolam, no se cuidaron de no impurificarse. Ahora van a pasar vergüenza. La próxima vez se van a cuidar y no van a impurificarse. Ese es el motivo que dijo Rabbi Yosef, similar a lo que acabamos de estudiar también nosotros aquí. ¿Sí? Ahora, Rabá Amar, ni Perea Hashad, Rabá dijo por sospechas. ¿Qué quiere decir por sospechas? Van a decir, estos Kohanim que tendrían que estar trabajando, yo me acerqué al Bet HaMikdash y no estaban. No los vi en el Bet HaMikdash trabajando, haciendo el servicio que le correspondía. Hoy era el día de ellos. ¿Por qué no se encuentran? Seguramente que el hombre prefería ganar dinero y se habrá ido a trabajar en vez de estar haciendo servicio en el Bet HaMikdash para no perder ventas y ganancia de dinero. Entonces, para que la gente no sospeche y piense mal y que digan estos Kohanim que no trabajaron es porque están prefiriendo ganar dinero, se los exponía a todos delante para que vean que no están trabajando. Tuvieron un inconveniente, se impurificaron. Por eso no están trabajando, no para hacer dinero. ¿Y qué saldría la diferencia entre estos dos motivos? También, primera diferencia, aquella persona que nosotros sabemos que está desocupada, aquel Kohen que sabemos que no tiene trabajo. Nadie va a sospechar que no está haciendo servicio porque fue a ganar dinero, porque sabemos que no tiene un lugar de trabajo. Entonces, de acuerdo al motivo de Rabbi Yosef, igualmente lo vamos a parar para que se avergüence por haberse descuidado e impurificarse. En cambio, de acuerdo a Rabá, le podemos permitir que esté en otro lugar no visible, ya que nadie va a sospechar de que está haciendo dinero.
Inamé de Kakadil Shishura. O incluso si tiene un oficio, era un oficio muy sencillo que formaban sogas de lino, que era un trabajo fácil y que se ganaba muy poco dinero, que nadie va a dejar el servicio de Bet HaMikdash para ganar apenas unas pequeñas monedas. Entonces sobre esa persona no va a haber sospecha y no necesitamos exponerlo delante de todos de acuerdo al motivo de Rabá. En cambio, de acuerdo a Rabbi Yosef, nuevamente sí vamos a exponerlo para que pase vergüenza por haberse descuidado y haberse impurificado. Entonces, en resumen, quedaría claro cómo es el concepto de la Mishnah. Aquellos que fue un gran descuido, que se les impurificó la mayoría o la totalidad de la ofrenda de Pesach, les exigimos que lo quemen delante del Bet HaMikdash, para que todos vean y se avergüencen. Y ahí les hacemos utilizar de la madera del Bet HaMikdash, que está ahí al lado, para que esté cerca y todos vean y se avergüencen. En cambio, si era una minoría, les dijimos que vayan y que las quemen, ¿sí?, en sus patios o en los techos de su casa. No tienen que pasar una vergüenza tan grande, ya que fue un descuido menor, y que utilicen de sus propias maderas y no se accede en ningún momento a cambiar el lugar o el tipo de leña, como dijimos, para evitar problemas y confusiones. Matmitin. Continuamos con lo mismo. Pesach Shiatza, Oshlitva y Saref Miyad. Aquella ofrenda de Pesach que salió fuera de los límites de Jerusalén o que se impurificó, se la quema y se la incinera inmediatamente, el mismo 14 de Nisan. Nunca en 15 de Nisan, nunca en Yom Tov. En Sorfim Kodashim y Yom Tov. En Yom Tov no se puede quemar ninguna ofrenda que se haya arruinado o impurificado, ni siquiera el terumá, donativos que se dan a los Kohanim, tampoco no se pueden quemar cosas que se purificaron en Yom Tov. Pero el mismo 14 de Nisan, si sacaron la ofrenda de Pesach fuera de Jerusalén o se purificó, inmediatamente vamos y la incineramos. ¿Por qué? Porque la ofrenda en sí misma está arruinada. En cambio, si se impurificaron los dueños y no pueden consumirla, no porque el problema es la ofrenda, el problema está en el dueño. Él se impurificó o él murió. Entonces no hay quien lo consuma. No puede consumirlo otra persona, como dijimos anteriormente. Es únicamente aquellos que estaban en la lista. Tenemos que, de alguna manera, hacerle perder su forma. Esa es la traducción literal de la palabra Taubar Turato. Es decir, debemos dejarlo descomponer estando toda la noche hasta la mañana siguiente mínimamente. Y como la mañana siguiente se transformaría en notar, en sobrante, que no podía pasar, y ya tenemos obligación de quemarlo, lo vamos a quemar. Pero recién, llegando al 16 de Nisan, el 15 de Nisan, ya dijimos, es Yom Tov, no se lo puede consumir, y no se lo puede quemar. Entonces, esta ofrenda de Pesach, que la trajimos correctamente, el dueño de él murió. Entonces, la noche del 15 de Nisan no había quien la consuma. No la vamos a quemar en la noche inmediatamente, e incluso si falleció el 14 por la tarde, que ya sabemos que no se lo va a consumir, tampoco la vamos a quemar. ¿Por qué no la vamos a quemar inmediatamente? Porque no tiene ningún problema sacarme. No hay quien la coma, pero no es el problema la ofrenda está intacta, está en perfectas condiciones. Entonces, tenemos que dejarla arruinarse y que se transforme en notar, en excedente, que va a ser toda la noche. Va a pasar toda la noche, lo vamos a encontrar en Yom Tov. Y entonces dijimos que no se puede quemar. Por lo tanto, quedará postergado hasta el día 16 de Nisan. Esto es lo que dice aquí. Se le va a incinerar recién el 16 de Nisan. Yochanan ben Beroka Omer, Ab Zei Saref Miyad, Fishen Lochrim. Yochanan ben Beroka dice, incluso el 14 mismo de Nisan, se murió el dueño, se impurificó, lo incineramos inmediatamente porque ya no hay quien lo consuma, entonces queda descalificado y que se lo queme inmediatamente. Dice la Gemara, Bishamátame, que te iba a pasar el Sherikah, mejor también lo Yahel Baishi Saref. Entiendo perfectamente el primer concepto que trajo la Mishnah. Si se purificó la ofrenda de Pesach, la incineramos inmediatamente. Perfecto, está escrito en la Torá, carne que haya tocado cualquier cosa impura,
Lo yajel no se la puede consumir, ba'esh y saref, tiene que ser incinerada. Perfecto. Ese din de la Mishnah es lo que está escrito en el pasuk. En la Yotze Benarán, pero la Mishnah agregó también quien haya sacado la carne del Pesach fuera de Jerusalén. Eso donde está escrito. Cuando nosotros entramos en la Parashat Shemini, en la inauguración del Mishkan, el primero de Nisan del año 2449, Aarón era su primer día de servicio sacerdocio con sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. Sabemos que fallecieron Nadab y Abiú por haber obrado de una manera ilícita acercando un incienso que no correspondía. Murieron esos dos y quedaron Aarón, Elazar e Itamar haciendo el servicio. En un momento determinado quemaron y le prendieron fuego a la ofrenda de Hatat, que era la de Nachshon, la ofrenda especial que trajo Nachshon por la inauguración del Bet HaMikdash, etc. Moshe Rabbeinu se enteró de que lo quemaron sin que le hayan preguntado. Entonces le dijo, no entiendo, le dijo a su hermano Aarón, ¿por qué ha sido quemado? La sangre de él no fue salpicada dentro del Ohel Moed, no fue salpicada dentro de la carpa que tenía santidad, de manera tal que se arruinara por esa acción y se tenga que prenderle fuego. Amarlo Moshe le Aarón. Jajamim me explican por distintas palabras que están de más, si es porque dijo Penima, si es porque dijo Bakodesh. No es ahora el motivo, pero Jajamim aprendieron de las palabras de más que están en este pasuk, que la pregunta de Moshe Rabbeinu fue la siguiente. Amarlo Moshe le Aarón, le dijo Moshe a Aarón, Madúa lo bajatem et hatat. ¿Por qué motivo no consumieron la ofrenda de expiación? Quizá la sangre de él entró en el Kodesh HaKodashim, en el Sanctum Sanctorum, incorrectamente, y eso arruina por completo la ofrenda y queda prohibido su consumo. Amarlo, no, de ninguna manera, no pasó eso. Amarlo, le volvió a cuestionar Moshe, quizás salió fuera del patio del Mishkan, que es el lugar donde debe ser consumido, un hatat, una ofrenda de expiación, dentro de la Azara. Amarlo, no señor, no salió. Bacó de Shayeta, ella siempre se mantuvo acá, en el patio del Bet HaMikdash, en este lugar Kadosh. Amarlo le dijo, y Bacó de Shayeta, velo guarda mala cosa penima. Si ella se mantuvo aquí en el patio de la Azara, el patio del Mishkan, y no salió hacia afuera, y tampoco entró hacia adentro del Kodesh HaKodashim, ¿por qué motivo entonces no la consumieron? Muy bien, ahí Aarón le explicó qué fue lo que pasó, etc. No importa. Pero vemos, rescatamos de la pregunta que le hizo Moshe Rabbeinu, Michlal Dinafka, vemos que si la hubiesen sacado del patio del Mishkan, o si lo hubiesen entrado adentro al Hejal, donde está el Kodesh HaKodashim, estaba perfectamente en regla que lo hayan quemado e incinerado. Por eso le dijo, ¿por qué no lo comieron y lo han incinerado? Puede ser porque lo sacaron fuera del patio, puede ser porque lo entraron, pero que si que lo sacaban del patio estaba perfectamente bien quemado. Ahí tenemos la prueba y el origen de esta halajá, que una carne que salió fuera de sus límites permitidos se arruina y debe ser incinerado.